A nombre del Tecnológico de Monterrey, de la Cátedra Alfonso Reyes y de la Carrera de Letras Hispánicas en su 60 aniversario, les damos la más cordial bienvenida a esta charla titulada La construcción del poder, memoria y presente en la política, con el historiador, ensayista y editorialista, el maestro Enrique Krause. Es un honor contar con su presencia este día para cerrar las actividades del semestre. Agradecemos asimismo la presencia de nuestro decano en la Escuela de Humanidades y Educación, el doctor Enrique Tamés, de la directora de la Cátedra Alfonso Reyes, doctora Ana Laura Santamaría, y todos los profesores y alumnos que han venido hoy a este gran evento en medio de todas las actividades de exámenes y proyectos finales. Gracias a todos. Para acompañar a nuestro invitado de honor, contamos con la presencia del profesor Aurelio Collado, maestro en comunicación con especialidad en comunicación internacional y candidato a doctor en historia para la Universidad Iberoamericana. Fue director fundador de la carrera de Ciencia Política, director de la carrera de Periodismo y Medios de Información en 2 periodos y director de Departamento en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Como investigador trabajó en la línea de la construcción retórica de la realidad y posteriormente ha publicado 4 trabajos dentro del proyecto Lexicón de Formas Discursivas Jesuitas bajo la dirección de la doctora Perla Chinchilla. Como periodista colabora regularmente con diversos medios de información, entre los que se encuentran MBS Radio Irapuato y XCU Veracruz. Es consultor en comunicación y producción de contenidos para medios y socio fundador de su empresa Brander Media y pertenece a la Sociedad Interamericana de Prensa. Por su parte, el maestro Enrique Krause es historiador, ensayista y editor mexicano. Es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en historia por el Colegio de México, donde ha sido investigador del Centro de Estudios Históricos. Ha sido profesor invitado en el St. Anthony's College de Oxford, The Wilson Center de Washington y la Universidad de Princeton. Durante más de 20 años colaboró con Octavio Paz en la revista Vuelta, de la que fue secretario de redacción y subdirector. En 1992 fundó la editorial Clio, de la que es director, mismo puesto que ocupa en la revista cultural Letras Libres, que creó en 1999. En 1990 ingresó en la Academia Mexicana de la Historia. En 2003 el gobierno español lo condecoró con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. En 2005 ingresó al Colegio Nacional. En 2008 el rey de España le concedió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. En 2010 obtuvo en México el Premio Nacional de Historia. Desde el 85 ha escrito en The New Republic, The New York Review of Books y The New York Times. Entre sus más de 20 libros publicados cabe destacar Caudillos culturales en la Revolución Mexicana, Biografía del Poder, Siglo de Caudillos, La Presidencia Imperial, Daniel Cosío Villegas, una biografía intelectual, El poder y el delirio, Redentores, y su obra más reciente que hoy nos viene a comentar es El pueblo soy yo, cuya portada emula el Leviatán del filósofo Thomas Hobbes. Aquí pueden ver la portada. El título de la obra de Hobbes remite a una bestia mítica de poderes sobrecomunales y que imita las proporciones del Estado absoluto frente al cual se levanta el contrato social de los ilustrados. El mismo Enrique Krause, en Letras Libres, ha señalado las razones por las cuales escribió el texto que hoy nos reúne, y estas las resume en algunas preguntas de gran envergadura sobre nuestra historia y nuestra región en el mundo. Él se pregunta así: ¿por qué nuestra América ha sido tierra de caudillos y líderes carismáticos? ¿Cuál es nuestro concepto de Estado y por qué, en muchos casos, es tan preponderante sobre los individuos? ¿Cuál es la genética de nuestras revoluciones? ¿Por qué pende siempre sobre nosotros la sombra del poder absoluto concentrado en una persona? ¿Por qué, a diferencia de los Estados Unidos, ha sido tan difícil arraigar las instituciones, leyes, valores y costumbres de la democracia liberal? Como ven, preguntas nada fáciles de responder, pero importantes para la construcción democrática, pero aún más para la construcción de una identidad y de una ideología personal. Este libro se me aparece como una travesía, una búsqueda incesante en el pasado histórico, un hurgar en los caminos de la memoria para desentrañar la propia convicción política. Muchas gracias, maestro Krause. Adelante.
Les agradezco mucho estar aquí, sobre todo a los jóvenes, porque sé que están en clases o en periodo de exámenes, de modo que es una gran cortesía conmigo que de veras aprecio, que de veras valoro. Estamos aquí para una conversación, no para un monólogo. Mi objetivo principal, el tema central, el acto central de este encuentro es una conversación con ustedes, sobre todo con los jóvenes, y después de las palabras que voy a pronunciar, les voy a pedir que me pregunten simple y sencillamente lo que quieran, sobre el tema que quieran, preferiblemente la vida pública. Que lo hagan simplemente con brevedad para que me permita contestar también yo con brevedad el mayor número de preguntas y que sea una auténtica conversación. No un monólogo mío ni un monólogo de ustedes. Creo que eso es lo que hace falta en México, conversación, debate, diálogo respetuoso. No vengo a que me aplaudan, estoy yendo a muchos campus en distintas ciudades, incluido Guadalajara, en donde encuentro desde actitudes, todo tipo de ideologías o de posturas políticas, y he venido diciendo exactamente lo mismo e invitando al diálogo, y ha estado francamente muy bien. Lo que yo, la primera y muy esperanzadora situación que encuentro entre la gente joven es que está muy dispuesta a dialogar, a disentir, a criticar, pero a dialogar. Y esto a mí me llena de gusto, porque yo creo, desde el 2004 hemos insistido en la revista Letras Libres, que lo que México ha necesitado son diálogo y debates. Debates. Aparentemente nos hicieron caso, pero solo 14 años después, porque apenas empezamos a tener debates entre la clase política o entre los políticos. Es muy triste que hayan esperado tanto tiempo. Yo creo que el último debate fue apenas el comienzo. Imagínense ustedes con qué retraso la cultura de debate. Yo recuerdo haber no solamente estado presente, sino haber provocado el primer debate sobre el debate en la televisión, que fue en 1994. Las autoridades de la televisión no querían ese debate, tampoco los políticos. Pero después de ese debate hubo un debate en la televisión en el que participé, y en ese debate pensé, estaba ya el embrión de una vida política mucho más sana. Por desgracia, hubo apenas, digamos, copias de lo que un auténtico debate puede ser, y tuvimos que llegar hasta este extremo que vivimos ahora para comenzar a tenerlos. Lo que vengo diciendo en las conversaciones con los estudiantes primero es lo siguiente, ahí les van mis credenciales. Cuando yo tenía la edad de ustedes, eran mis credenciales en el sentido de quienes piensan que yo tengo que dar explicaciones sobre mi oposición política al PRI. Para la información de ellos, tengo 50 años de oponerme al PRI. Las pruebas están en enriquekrause.com.mx. Fui consejero universitario de la Facultad de Ingeniería en el 68 y participé en el movimiento estudiantil. En el año de 71, después de la matanza del 10 de junio, en un acto en la Universidad en Ingeniería, frente a los ministros de Luis Echeverría, dije un discurso. Con esta voz menos cascada, pero la misma, y con la misma actitud, por favor escuchen ese discurso del 15 de agosto de 1971 en la página enriquekrause.com.mx. Contra Echeverría, contra López Portillo, contra de la Madrid, contra Salinas, encontrarán ustedes artículos, ensayos y libros en esa página.
escribí contra López Portillo cuando escribir para López Portillo suponía un riesgo. Escribí La democracia sin adjetivos en 1984. Encabezamos en la revista Vuelta con Octavio Paz la oposición al fraude en Chihuahua en 1986, al fraude de 1988. Caminamos junto con Salvador Nava en 1991. Escribí no sé cuántas decenas o centenares de artículos contra el gobierno, cuando muchos que ahora están en la oposición estaban en el PRI. De modo que a mí nadie me da clases morales de oposición al PRI. Una vez, en el año 2000, mi crítica al frívolo y irresponsable sexenio de Vicente Fox está en mi página de internet. Mi crítica al modo en que el PAN perdió la decencia está, y otras muchas cosas, está en mi página de internet. Y mis críticas a Peña Nieto, cuyos errores fueron, digamos, cósmicos, para ponerlo en una dimensión, digamos, limitada. Están en New York Times y están en mi página de internet. Soy muy vehemente con esto, porque no me voy a rebajar nunca a contestar ataques en Twitter de personas sin memoria que me quieran colocar a mí en una posición conservadora. Soy todo lo contrario que un conservador. Soy un liberal, sin partido político y sin candidato. Comprenderán ustedes que recordando mi vida cuando tenía la edad de muchos de ustedes y pensando en 50 años, 5 décadas, de tener la misma posición de crítica al poder, pues tengo que dejar claro, y la mejor forma de dejar claro está en esos artículos, ensayos, en La Presidencia Imperial y en otros varios libros, en mis programas de televisión, y está en YouTube. ¿Quieren saber qué pienso de Salinas de Gortari? Pongan Clio Salinas de Gortari, ahí está. Cientos de miles de vistas. De modo que nadie me va a dar clases de oponerme al poder. Cuando Peña Nieto declaró, por cierto, se lo declaró a mi hijo León, que la corrupción en México era cultural, y León reaccionó en la televisión diciéndole, ¿cultural? Yo publiqué en New York Times un artículo, está en mi página, en el sentido de que a mí no me interesaban las reformas estructurales ni me emocionaban en absoluto, porque el PRI no había logrado hacer algo muy importante, que era reformarse a sí mismo. ¿De qué me importa que hagan la reforma energética o la educativa, etcétera? Muy bien, pero no reforman el centro del tema, que es la corrupción. Eso está en New York Times. Y cuando vino la Casa Blanca, lo primero que hice fue ponerle un artículo en New York Times. Exigiéndole que pidiera una disculpa a la sociedad mexicana, cuando menos. Y cuando Donald Trump vino a México invitado por Peña Nieto en uno de esos cósmicos errores que le regalaron a este monstruo que dentro de aproximadamente 1 hora y 40 minutos va a poner al mundo en una situación de riesgo nuclear solamente comparable a la de 1962 y la crisis de los misiles, puesto que va a salirse seguramente del pacto con Irán. Cuando le regaló Peña Nieto al monstruo que la revista Letras Libres retrató como un fascista con el bigotito de Hitler, el verse como
presidenciable, salí en la televisión condenándolo. ¿Por qué hablo de eso y por qué hablo de mí? Porque no tienen ustedes obligación de conocer mi trayectoria. Me llevé, digamos, 15 minutos, 10 minutos en ofrecerles con humildad esos datos y pedirles que consulten esa página enriquekrause.com.mx. Mi posición con respecto al momento actual. Yo como escritor y como historiador no creo en la vida política. Primero, nunca he sido político ni seré político. Yo creo en la crítica. Y yo creo en la crítica sustanciada, en la crítica fundamentada, de modo que a sabiendas que íbamos a tener el proceso electoral más delicado de la historia, me atrevo a decir, quizá de la historia de México, lo que hice fue escribir este libro, El pueblo soy yo. ¿Qué contiene? En primer lugar, contiene una larga primera parte que espero que no sea tan compleja como parece, que habla de la mentalidad, digamos, del ADN político de México y de América Latina. Así como las personas tienen un ADN o una mentalidad que les viene de familia, o del lugar donde nacieron, de los padres, etcétera. Nosotros, en México y en América Latina, los 3 siglos de mentalidad y de pensamiento y de filosofía política del monarquismo español siguen pesando mucho. Y yo explico allí por qué. Fueron 3 siglos, y 3 siglos de dominación absolutamente legítima. Incluso diría yo de un orden que fue muy fructífero en muchas cosas en la América hispana, y también fue muy opresivo, pero fue muy fructífero, fue el lugar de la cultura, de la lengua, de la religión, del mestizaje. Ahí se forjó México, pero también tenía un arreglo político monárquico muy poderoso y muy complejo, que era un orden legítimo. Recuerden esa palabra, legítimo. Quienes han leído a Max Weber saben a qué me estoy refiriendo. Max Weber hablaba de las 3 legitimidades. La legitimidad tradicional es a la que me estoy refiriendo. La legitimidad, decía Max Weber, del eterno ayer. Son las monarquías absolutas o las monarquías de origen divino. La nuestra fue una monarquía legítima, un orden tradicional legítimo por 3 siglos. La herencia de esos 3 siglos es muy importante para Iberoamérica. Siguieron 2 siglos, al menos, 2 siglos han seguido en donde lo que ha predominado es el caudillismo. Ha sido muy importante el caudillismo en América Latina. Bueno, la literatura latinoamericana está llena de historias de caudillos. Desde Santana hasta Páez, hasta Facundo, la gran novela Facundo de Sarmiento, del argentino. El personaje telúrico, el hombre fuerte, el que habla a las masas, el guapo, el dueño de vidas y haciendas, el que a todo mundo hechiza, del que todo mundo, el seductor de la patria, Santana. Ese caudillismo fue muy importante en Iberoamérica, muy importante. Y en mi libro lo que yo hago es recordar esas 2 vertientes de la tradición, del ADN, vamos a decir, y decir, caramba, a la pobre democracia liberal pues le quedó muy poco espacio. Y explico por qué. ¿En qué países se desarrolló la democracia liberal? Por ejemplo, en Chile. En Chile hay continuidad democrática republicana, salvo ciertas discontinuidades, desde 1830. Colombia, pasmosamente, ha seguido teniendo elecciones siempre a pesar de la violencia. Costa Rica, Uruguay,
Argentina en buena parte de su historia, hasta que llegaron, pero siempre en esos países, estoy hablando con los números en la cabeza, ningún país tuvo continuidad absoluta. Ha habido interrupciones, en todos los casos, en el caso uruguayo, en el caso chileno. Estoy hablando en la larga distancia del siglo XIX al siglo XXI. Y otros países como Venezuela nunca conocieron elecciones hasta libres y con 1947, 48, luego otra dictadura y luego tuvieron los años del pacto de punto fijo. ¿Y en México? En México hubo una república más o menos democrática durante 11 años de la República Restaurada, 1867 a 1876, 11 años. Luego, 15 meses de Madero, 15 meses. Noviembre del 1911 a febrero del 1913. El resto del siglo fuimos lo que hayamos sido, pero no democráticos. Esto que vivimos ahora es una imperfecta, frágil, joven, compleja, ruidosa, azarosa, latosa, insoportable, intolerable, lo que ustedes quieran, democracia. Se llama democracia esto de tener varios partidos y tener la libertad de hablar como estoy hablando con ustedes y de decir esto en el programa que yo quiera. Eso es. División de poderes. La democracia no asegura tener un buen gobierno. Es más, tenemos un pésimo gobierno. La democracia lo único que asegura es que podemos castigar a ese pésimo gobierno para que llegue otro gobierno, que de una vez les anticipo, no va a ser bueno. Quien quiera que llegue. Pero la democracia es el proceso de largo aliento que trata de ir acotando al poder para que sea cada vez mejor o menos malo. En el libro encontrarán ustedes muchos ensayos sobre populismo, sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre México. Van a ver hasta un ensayo sobre Grecia y Pericles y la democracia griega y cómo se perdió la democracia griega. Entonces, yo aquí no vengo a predicar nada, salvo una cosa. Estoy seguro que el poder absoluto en manos de una persona conduce al desastre. Es lo único. Si el candidato que encabeza las encuestas gana, como yo creo que va a ganar, estoy seguro y tendrá el derecho de poner en práctica todo lo que ha prometido. Y hará muy bien. Que revierta la reforma energética, que revierta la reforma educativa, que no construya el aeropuerto, que ponga precios de garantía. Todo lo que ha dicho, todo. Tiene todo el derecho de hacerlo. Todo. Yo tengo mi opinión sobre algunas de esas medidas. Algunas, por cierto, me gustan. Yo creo que apoyar con dinero en efectivo a la gente, no solo a los gente mayor, sino a la gente joven, es una buena idea. Me gusta más la de la gente mayor y les puedo explicar por qué. Les parecerá raro que me guste esa idea. ¿Puedo explicar por qué? Pero muchas otras medidas me preocupan mucho económicamente, pero no soy economista ni vengo a predicar aquí a favor de nadie. Yo creo que el PRI merece perder porque se le dio la oportunidad de gobernar y arruinó su segunda oportunidad después de 71 años, ¿no? Entonces un poco así, te dimos 71 años, ok, diste crecimiento, etcétera, pero fuiste corrupto. Te dimos una nueva oportunidad, volviste a incurrir en eso, adiós. Está en sus manos por quién votar, por el primero, segundo, tercero. Yo no voy a decirles. Yo lo único que sí defiendo aquí son 50 años de trayectoria democrática y liberal. Yo conocí México cuando México era el país de un solo hombre y de un presidente que mandaba sobre todo. Un presidente que era el dueño y dominaba las cámaras, el poder judicial,
la televisión, la radio y hasta la prensa. Yo fui a un programa de televisión en 1991 cuando Salinas de Gortari, para su información, quería reelegirse. Tentación que les da a los políticos, reelegirse. Y yo fui a ese programa a hablar sobre la reelección. Y empecé a hablar sobre la reelección y el programa se cortó de inmediato. Me llamó el jefe de la estación y me dijo, tuvimos una llamada de la Secretaría de Gobernación, no puedes hablar de eso. Y entonces empezaron a hablar sobre el clima o sobre el fútbol o yo no sé, ¿no? Pero ese programa no pasó en la etapa de Salinas de Gortari. En los tiempos de la presidencia imperial, donde el presidente era el monarca de México, no se podía tener opiniones distintas. No te metían a la cárcel salvo que fueras guerrillero. Pero sí había una actitud de represión porque había que censurarse o autocensurarse frente al presidente. Yo no quiero que vuelvan los tiempos en donde un solo hombre domina a todo un país. Creo que la historia del mundo y la historia de México tienen ejemplos suficientes que demuestran que al poder hay que limitarlo, acotarlo, criticarlo. Entonces, siempre y cuando todo lo que se haga dentro de la Constitución, respetando las instituciones y sobre todo la libertad, un candidato triunfante tiene el derecho de ponerlo en práctica todo, de acuerdo a la Constitución, no contra la Constitución. Si la mayoría llega a dar, vamos a decir, el Congreso completo, al grado de reformar la Constitución, vamos a suponer eso, es muy remoto, pero vamos a suponerlo. Bueno, eso es lo que la mayoría quiere. La democracia es que se haga lo que la mayoría dice. Si eso lleva a políticas económicas equivocadas o que provoquen grandes desastres, yo no voy a ser el que va a abogar en contra de eso. Yo abogo por la democracia, yo estoy a favor de la mayoría, no de lo que opina la mayoría. Estoy a favor de que el que gana es el que tiene más votos. Pero ojo, con apego a la Constitución, a las leyes, a las instituciones y las libertades. Tenemos una institución, por ejemplo, llamada Banco de México. Va a cumplir 100 años en el año 2025. En la época de Echeverría, Luis Echeverría, ustedes no tienen por qué recordar esto, ni siquiera lo han leído quizá. Echeverría decretó que la economía se maneja en Los Pinos y le quitó la autonomía al Banco de México. Y en la época de Echeverría y López Portillo, el país se precipitó en una catástrofe económica. El Banco de México tiene que ser independiente. Tampoco puede ser que por más defectos que tenga, las elecciones no puede volverlas a manejar el gobierno, en turno, quien sea. En México es con las reglas y el financiamiento y las reglas de este orden que es muy posible que llegue al poder un candidato de oposición muy fuerte y va a llegar con las reglas y con los votos que van a certificar pues millones de ciudadanos mexicanos en el INE. Yo prefiero eso que las elecciones que yo veía en 1900, digamos, todavía 94. Desde luego las de 88, que Manuel Bartlett tronó con la famosa caída del sistema. Era la Secretaría de Gobernación, queridos amigos, la que organizaba las elecciones. Por supuesto que ganó Cárdenas, como lo dijimos en su tiempo.
pero se cayó el sistema. ¡Qué barbaridad! Luego Bartlett ha salido con que él no dijo cayó el sistema con Y, sino con doble L. O sea que se silenció el sistema. No, dijo se cayó, quiere decir que se cayó, quiere decir que se desconectó misteriosamente. Fallaron las computadoras. No fallaron las computadoras, las conectaron de nuevo e hicieron el fraude patriótico, como le llamaban. Bueno, las instituciones, la división de poderes, el poder judicial, que haya muchos partidos representados en el Congreso, que el presidente tenga que batallar con el Congreso, que tenga que apegarse a las leyes y sobre todo que tenga que tolerar la crítica. Es fundamental. Díaz Ordaz toleraba tanto la crítica que mató no sé a cuántos, les parece a 150 estudiantes en la plaza de Tlatelolco. El crimen de los estudiantes de mi generación, a la edad de ustedes, que estábamos en el movimiento estudiantil, ¿cuál era el crimen? Pensar distinto, nada más. Decirle queremos diálogo. Decidió que había que arrasar el movimiento en un crimen que nunca se va a olvidar. Y el 10 de junio pasó lo mismo, pero con Echeverría. Y Echeverría toleró tanto la libertad de expresión que le dio un golpe de Estado al Excelsior de Julio Scherer. Yo no quiero eso para México. No quiero eso. Yo quiero que la prensa y la radio, cuando menos, ya no sé si la televisión, la prensa y la radio, sean libres para decir cosas que no le gusten al poder. Yo quiero que una conferencia como esta pueda transmitirse abiertamente y opinar a favor o opinar en contra. Eso es la libertad. Es mi único mensaje. ¿Es mucho pedir? Yo creo que no. Bajo esa premisa de cuidar la libertad, podemos discutir todo lo que se quiera. Yo quisiera que las discusiones siempre fueran de buena fe. Es pedir mucho. Ya no soy el romántico que fui hace 50 años. Yo tengo buena fe, hasta donde me conozco. Pero no me da miedo discutir con los que no tienen buena fe. Lo único que les pido es no usen insultos, porque yo a los insultos no contesto. Pero contesto todo lo demás. Todo. Mensaje final. A partir del 1 de julio o del 2 de julio, simplemente preservemos las instituciones, la Constitución y las libertades. No es mucho pedir. Ese es el ideario de Benito Juárez y de los republicanos de la Reforma. Ese es el mensaje de Francisco Madero. Lázaro Cárdenas, el gran presidente Lázaro Cárdenas, respetó las instituciones. Nunca, no gobernó ni un segundo después del momento de salir de la presidencia, y mire que se les criticó a tal grado que se fundó el PAN en la época de Lázaro Cárdenas. En la prensa había no había televisión, ¿no? Había radio. Y en la radio y desde luego en la prensa se le criticó acremente. Y Lázaro Cárdenas no reprimió. Lázaro Cárdenas no censuró. Lázaro Cárdenas fue un presidente humanista que respetó al adversario o al crítico. Lo respetó. No hacía caso de las críticas. Por ejemplo, de mi maestro Daniel Cosío Villegas, hombre muy cercano a mi vida, de quien escribí una biografía.
Y me contaba don Daniel que se acercó con Cárdenas a decirle: en Yucatán no hay que repartir la tierra así, sino de este otro modo. En Michoacán es mejor hacerlo así porque va a salir mal. Cárdenas no le hizo ni el más mínimo caso. Lo mandó de embajador a Portugal. Qué bueno que lo mandó de embajador a Portugal, porque entonces organizó el exilio de los españoles a México, de los intelectuales y artistas, y fundó el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México. Bendito exilio a Portugal. Los intelectuales no tenemos que hacer nada cerca del poder o en el poder. Mejor lejitos. Entonces, me he llevado demasiado tiempo, pero el mensaje es claro. Disculpen haber hecho ese recorrido personal, pero lo hice con el objeto de que sepan, porque no tienen obligación de saber ninguna, cuál es la trayectoria de la persona que habla frente a ustedes. No le gusta en particular a López Obrador que yo lo diga, pero lo voy a decir. 20 años antes de que él saliera del PRI, yo ya era un adversario del PRI de tal tamaño que había escrito 3 libros y 10 ensayos y no sé cuántos artículos. Se llama El timón y la tormenta, el ensayo que escribí contra López Portillo. Se llama Por una democracia sin adjetivos, el ensayo que escribí contra De la Madrid. Se llama El prinosaurio sigue aquí, el ensayo que escribí contra Salinas de Gortari. Yo no critiqué al PRI desde 88, lo critiqué desde 68. Y por cierto, soy solo 6 años mayor que él. Entonces, no me gusta el PRI, no me gusta ningún candidato, soy un intelectual que lo único que le importa es ejercer la crítica y la libertad. Y a eso vengo, en coherencia con esa trayectoria, a decirles: vamos a hacer ahora mismo un experimento, un ensayo de esa libertad. Y les pido que la ejerzan ustedes conmigo dialogando. Buenas tardes. Muchas gracias, Enrique. Creo que has dejado claras las coordenadas de esta conversación, que es lo que queremos que se produzca esta tarde aquí, en el entorno que nos ha permitido la Cátedra Alfonso Reyes y el Tecnológico de Monterrey. Seguramente ustedes tendrán… Perdón, quizás tomar unas cinco preguntas breves y yo las apunto y contesto. De acuerdo. Sí, me está pidiendo Enrique, vamos a tomar unas 5 preguntas breves y él las irá contestando. Yo lo que quisiera nada más es regresar al comentario inicial y a estas coordenadas para establecer la discusión, que me parece que son muy importantes. Estamos viviendo un momento de gran polarización ideológica, política en el país, lo percibimos continuamente y queremos que eso se manifieste en los parámetros del respeto y en estas coordenadas que el propio Enrique nos ha dado. Y solamente para abrir boca, quiero recordarles, el libro está allá atrás, está a la venta, yo lo traigo acá en Kindle, también se puede comprar ahí. Lo relevante para esto es leer. Es decir, tenemos que tener esta información y esta ruta crítica que nos da Enrique Krause y que tenemos el privilegio de tenerlo aquí para preguntarle. Yo solamente me quiero remitir, Enrique, si me lo permites, nada más como contexto. Hay un ensayo más o menos al centro del libro que se llama México en la antesala del populismo. Y de ahí tomo unas frases para como detonar esta discusión, esta charla. Él dice: el año 2000 marcó el fin del sistema político mexicano. Al mismo tiempo apareció en la escena pública un líder claramente populista, Andrés Manuel López Obrador. Y dice, calificando a López Obrador, AMLO no es un populista más, es un populista nimbado
de Santa Ira. Este es, digamos, un contexto de arranque. Por supuesto, el texto tiene una primera parte que es valiosísima para la historia de las ideas políticas y para entender la naturaleza de ese sistema político mexicano al que se está refiriendo Enrique Krause. Y luego tiene todo digamos, un camino crítico, reflexivo sobre ese contexto previo muy cercano ya a nosotros. Dicho esto, tienen ustedes la palabra. Vamos a tomar 5 preguntas. Pero hay una condición. A ver. Tienen que ser mujeres y hombres porque en la democracia de los sexos sí creo. Bien. Ese es el único adjetivo que sí le pongo a la democracia. Democracia sexual. Bien. ¿Cómo la llamamos? Pero entonces tendrían que ser 6 preguntas, 3 y 3. Bueno, ¿te parece? hombres, mujeres, todos los sexos que haya. Bien por eso. Bueno, ahí tenemos, se están moviendo, se van a mover micrófonos para acá. Vamos al primero, la primera pregunta. Buenas tardes, Enrique. Yo te quiero preguntar muy simplemente y partiendo de la interrogatoria que hace el profesor Collado también, partiendo del populismo, yo le quiero preguntar cuál de nuestros candidatos no es populista. Muy bien. Y también explicar qué es populismo. Muy bien, muy bien. 1, 2. Alexis de Tocqueville mencionaba que para que se pudiera implementar una democracia tenía que estar en sincronía con el pueblo. ¿En qué medida eso se aplica en México y si nos quedan opciones además de las elecciones democráticas que en realidad pues hemos visto que no lo son tanto aquí? Sí. 2, 3. Hola. Perdón. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta. Les pido por favor que hablen alto porque Sí. la acústica Fuerte, ya no fuerte es y mi claro, fuerte. por favor, Sí. y breve. Sí, respecto a esta intención de López Obrador de ponerle coto, Fuerte. a la intervención de empresarios que tienen privilegios y pareciera que quieren pasar por encima de la rectoría del gobierno, del Estado. ¿Qué piensa usted de esa intención de acabar con esos privilegios, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Peña Nieto, con lo de la Casa Blanca, etcétera, etcétera? Sí. 4. Hola, me llamo Diego y no soy de aquí, soy de Ecuador. Aquí estoy. Ecuador. Sí, Óigame, me interesa mucho. sí. Le quería preguntar un poco por la humanidad, porque yo soy estudiante de psicología y así como usted, creo que he dejado de buscar mis respuestas en la política. Y hay 2 cosas. Primero, como que me da un poquito de pena de que en mi carrera, hasta ahora, he visto una materia de humanidad, como que de filosofía. Y la segunda es como que en esta humanidad que he estado tratando de buscar, si me pone a escoger entre lo americanizado que le está pasando a México y la pseudo izquierda quizás de AMLO, no sé por cuál me iría, ¿entiende? Y yo sé lo que es el populismo porque lo vivo y es horrible y es un veneno y tengo familia que ha perdido trabajo, pero tampoco me gusta lo de arriba, ¿me entiende? Muy bien. Ya está. 6. Buenas tardes. Alto, por favor. Jan Werner Müller, en su último libro, What is Populism, define el populismo como una sombra de la democracia. ¿Cómo podríamos combatir, dada la tendencia marcada en todas las propuestas políticas de todos los candidatos? Gracias. 6 preguntas, le cedemos No, son la palabra. 5. Van 5, nos falta una. Estamos, no, 5. No, espera. Es que eran 3 y 5 3. ya. Es de 5 en 5. De 5 en 5. Todavía tenemos tiempo porque es las 10 para la 1. Yo me va a tengo, haber que ir tiempo. me tengo que ir a las 7 de la noche. Enrique, Perdónenme, pero tengo… Enrique, ahorita dijiste que estabas de acuerdo en lo que ofrecía Peña Nieto, en darle a los… Sí. Entonces, ¿Peña Nieto? No, perdóname, López Obrador, que lo que estaba ofreciendo. Entonces, nada más ¿Cómo dijiste no? que lo ibas a aclarar y no lo aclaraste. Me encaría ¿Cómo oír tu no? opinión. El Ya. tema del dinero, ¿no? Ya, ¿Cómo no? adelante.
Bueno, bien importante y buenas, importantes las preguntas. El populismo no se define, si ustedes ven el libro, el populismo no se define por las políticas populistas, porque política económica populista la tuvo Echeverría o López Portillo. El populismo se define políticamente, no por las políticas económicas. El populismo se define por la relación específica de un líder con un sector del pueblo. El líder utiliza este aparatito. El líder se comunica de manera directa con el pueblo al margen de las instituciones y establece, es el liderazgo carismático del que hablaba Max Weber. Es decir, el populismo se define en términos políticos. Otro rasgo específico que indica Jan Werner Müller, el gran teórico del populismo, es que el populismo tiende a dividir entre el pueblo y el no pueblo. En el fondo, es una polarización inducida desde el poder. Existe el pueblo, que es el que vota por él y que lo apoya masivamente, y el no pueblo, que son cualquiera que se le opone. No hay términos medios, es amigos o enemigos. Me gustaría mucho más pararme allí para que ustedes me vean y no estar sentado aquí en este. Entonces el populismo se define, yo publico en mi libro un decálogo del populismo, y con Müller he hablado mucho de esto, lo conozco, es un teórico de primera sobre eso. El líder y el pueblo, la polarización, el enemigo interior y el enemigo exterior, eso es otro tema. Siempre hay un enemigo exterior. Por ejemplo, en el caso de Chávez, el enemigo exterior fue Estados Unidos, que estuvo a punto de invadirlo, según Chávez, siempre, ¿no? La verdad es que nunca estuvo a punto de invadirlo y el único comprador en efectivo del petróleo de Venezuela siempre ha sido hasta este momento el horrible imperio, porque ni los chinos ni los rusos le compran, más bien le hipotecaron parte el que paga en efectivo es Estados Unidos. Y por favor, para mi opinión sobre Estados Unidos, lean mi largo capítulo sobre el fascista Donald Trump. De modo que a mí me repugnan los populismos de derecha y los populismos de izquierda, que son igualitos. Porque no importa si Donald Trump lo que quiere es una política que beneficia teóricamente a los agricultores o a los trabajadores, que en realidad los arruinará. Y otro que pone una política económica que teóricamente va a beneficiar a la gente y que finalmente no la beneficia. Pero para mí, puesto que no estoy hablando de políticas económicas, aunque voy a referirme al último punto, lo central del populismo es el pueblo y el no pueblo, la polarización, la invención o la construcción de un enemigo externo e interno y sobre todo esto, todo el día. En Venezuela, los jóvenes, hay jóvenes allí de 30 años que toda su vida, desde la niñez, digamos, desayunaron, comieron, cenaron con lo que era la voluntad de Hugo Chávez. Ese es el populismo. La segunda pregunta, rápidamente me la puede repetir porque aquí tengo, el tema de la corrupción es en la tercera pregunta. Hágame el favor de repetirme la pregunta muy brevemente. La tercera pregunta. La segunda, sí, por favor. No. Es sobre la democracia en América, de Alexis de Tocqueville. Sí, Él mencionaba… ya. Tocqueville hablaba de que una democracia prospera sobre todo cuando existen las costumbres de la democracia. En mi libro encontrará usted por qué Iberoamérica es un país, digamos, no predestinado para la democracia, ¿verdad?
con costumbres completamente distintas a la democracia. Más bien son costumbres que tienden a la adoración del monarca y del caudillo. No al apego, a la adoración del monarca y del caudillo. La democracia no tiene adoración del monarca ni del caudillo. Tiene una actitud de vigilancia al mandatario, el ciudadano manda, y no hay la apropiación patrimonial del poder típica de la tradición española. Entonces, digamos que nuestras costumbres y nuestra historia democrática es muy tenue, muy débil. No obstante, creo que valoramos la libertad. A lo mejor no suficiente. A lo mejor tendremos que pasar, espero que no, un periodo, espero que no, en donde volvamos a la época de la presidencia imperial y, si es así, aprenderemos como toda la humanidad aprende, que es con la experiencia. Yo no he conocido a ningún joven al que yo le diga, mira, tú lo que tienes que hacer es esto. Ah, sí, pues fíjate que lo que voy a hacer es exactamente lo contrario de lo que me estás diciendo. ¿Y saben quién es ese joven al que estoy hablando yo? Yo. Mi abuelo me decía, oye, espérame, ¿no? En 68. Muchas ideas que yo después me di cuenta que tenía él razón, pero predicaba en el vacío. Está en la naturaleza de la juventud ser rebelde. Qué bueno, y ojalá y nunca pierda uno esa chispa de rebeldía. Nada más que por favor valoren la libertad y respeten a quien no piensa igual. Nada más. La palabra es tolerancia. La intolerancia se confunde con la vana idea de tener siempre razón. Es muy peligroso, porque es una pulsión muy autoritaria. Los autoritarios, jóvenes o mayores, que son intolerantes, piensan, está absolutamente equivocado este anciano. No, nunca nadie está absolutamente equivocado, ni nunca nadie tiene absoluta razón. No confunda usted su odio o su resentimiento o su ira con tener razón. Más bien estudie las razones de su resentimiento. Lo cual me lleva al tema de Ecuador. Ecuador acaba de tener unas elecciones en las cuales, si entiendo bien, hay un nuevo presidente. Correa ya no tiene el poder que tenía, lo cual no es poca cosa. Yo no le voy a contestar a usted la pregunta de qué es preferible. Contésteselas esa pregunta a ustedes. Corran el riesgo. Es más, no tienen que escucharme a mí para correr el riesgo. Lo van a correr. Yo solamente digo que cada persona, antes de votar, tiene que decir, a ver, vamos a ver, ¿cómo estoy yo y cómo estaba yo hace 20 años y cómo estaban mis padres y mis abuelos? Nada más. Yo creo que en términos generales, lo que tiene México nuevo desde el año 2000 para acá es una situación espantosa de violencia y de inseguridad y de impunidad y de corrupción. La corrupción es más antigua. Cada uno de esos fenómenos es distinto y es muy complicado. Por ejemplo, la violencia. Yo creo que esto es lo que está subyaciendo en el malestar mexicano. El mexicano está muy molesto, pero más que molesto. ¿Cómo no va a estar molesto si hay 250,000 muertos? Y la pregunta es, ¿por qué? Toda situación es compleja, pero le quiero informar que México tenía la misma tasa de homicidios de 1930 al año 2000 y pico.
2001 o 2. ¿Y por qué creció así? ¿Por qué creció así? ¿Nos abandonó la Virgen de Guadalupe o qué pasó? Le digo qué pasó. Lo que pasó fue que Estados Unidos levantó el embargo de las armas, se multiplicó el consumo de cocaína y de otras drogas, y los carteles mexicanos se apoderaron de los carteles del negocio de los colombianos. Y México, que era un país, esta no es toda la explicación, pero es mucha, es una buena parte. Y el gobierno mexicano respondió obedeciendo a lo que Estados Unidos decía. ¿Cómo se arregla un problema así? Yo no soy experto de eso, pero no se arregla de la noche a la mañana. Y eso es lo que nos tiene muy desesperados. Usted convendrá conmigo, si ha viajado por México, que la situación mexicana económica, aunque la desigualdad es cierta y dolorosa, en cualquier lugar del país encuentra usted hay una gran desigualdad regional, pero zonas de dinamismo económico notable también. Entonces, decir que todo está mal en México, bueno, esa es una opinión. Yo solo quiero decir que siempre se puede estar mucho peor, pero no voy a ser yo, nunca, el que les diré, oiga, ojo, no. Yo solo quiero que otra vez, que se preserven las libertades, las leyes y las instituciones, nada más, Si el país cambia de modelo económico drásticamente y de pronto empezamos a crecer al 7% y se vuelve un país como el que la oferta económica sugiere del puntero, habrá que felicitarlo y desearle que eso ocurra. Si no ocurre, habrá que lamentarlo mucho. En cualquier caso, siempre hay que criticar. Eso es todo. Y lo que se estaba perdiendo en Ecuador, usted es un testigo, dígame si miento, se estaba perdiendo la libertad de expresión. Por ejemplo, es cierto que el señor Correa, no quiero entrar porque hay más, pero digamos, es cierto que Correa en un momento dado demandó a un periódico por... Que yo soy familia de como que uno de ciertos dueños de ese periódico. Y yo tenía tíos que los llamaban y les decían, hey, cuidado con lo que dices, estamos escuchando tus llamadas. ¿Quién les llamaba? ¿El poder les llamaba a los periodistas persona, o los periodistas al poder? El poder a los periodistas. O sea, el poder les llamaba a los periodistas o a quien sea y les decía, cuidado con lo que dices. Sí, y hace un mes, no menos, murió un periodista. Bueno, entonces, muchas gracias. Lo único que yo quiero transmitir es esto, que eso no ocurre en México. Ya, asunto probado. Fíjese que yo estoy a favor de que se les dé dinero a la gente. Ya sé, impopular en el TEC. Les digo por qué. Porque el economista más importante de México es Gabriel Said, que salió de esta institución, que nació en Monterrey, que tiene 84 años y que escribió El progreso improductivo. Por favor, compren y lean El progreso improductivo. Gabriel Said es el mayor crítico del régimen neoliberal que ustedes puedan imaginar. Es antineoliberal. También es antiestatista, porque no es cierto que el dilema está entre el neoliberalismo y el estatismo. Hay una tercera alternativa, que es la que dice Gabriel Said en ese libro, que es fortalecer la economía en todas las zonas marginales de México, pero una economía autónoma de verdad ayudándolos. Y fíjense ustedes, ¿alguno de ustedes sabe lo que es el Banco Grameen, que presta a la palabra cantidades a las mujeres en Bangladesh y que fue fundado por un premio Nobel? ¿Alguno de ustedes ha oído de ese Banco Grameen? Bien. Ese Banco Grameen se fundó a fines de los 70, le dieron el Nobel en los 80 a Mohamed Yunus, así se llama. Bueno, Gabriel Said escribió esa teoría 10 años antes que Yunus.
se trata de prestarle a la palabra, sin garantía, a las cabezas, a las mujeres, para que inviertan en lo que quieran, en lo que quieran. Yo estoy de acuerdo con eso. Y la prueba de que eso tiene sentido son las remesas que llegan a Estados Unidos. Yo prefiero que le lleguen $1,000 de remesa. Esos les llegan, porque las remesas esas les llegan los $1,000 completitos al pueblo de Tancítaro. En cambio, el gobierno construye una clínica de ginecobstetricia en Morelia, quién sabe, dándole los contratos a quién y con qué actos de corrupción para que la gente de Tancítaro vaya allá. Pues muy bien, yo me pregunto, ¿en dónde están mejor invertidos directamente a la gente que necesita? El dinero que les sirve, que le llega de Estados Unidos y que les sirve para comprar una maquinaria o para mejorar la casa, ¿no? Ya verán en qué lo gastan, libremente. Pero no, el neoliberalismo le vale un soberano sorbete a esa gente. Estoy tratando de usar palabras bonitas. Y al estatismo lo que le importa a la gente es para controlar a la gente. Said propone ni controlar a la gente ni olvidarse a la gente, empoderar a la gente. ¿Cómo? Con créditos y con medios de producción baratos. Es una teoría que le llevó a Said 10 años de estudios. 10 años. En el libro de economía más importante que se haya escrito en México, que por supuesto no está en el currículum de las universidades. Progreso Improductivo, siglo XXI, editores, por favor, léanlo. Creo que pasamos a la siguiente ronda, ¿no? A ver, por ahí que se mueva el micro. Vamos con el 1. Gracias. Adelante. Bueno, el voto es universal y secreto, entonces me disculpo por adelantado y no voy a hacer la pregunta en los Usted puede términos hacerme siguientes. la pregunta que quiera, de cualquier índole, sin ningún problema y no se disculpe de nada. Bueno, entonces, ¿por quién votará usted y por qué? Si no le gusta, sí, ¿por quién votaría usted? Gracias a Dios tenemos muchas conjugaciones en el español. ¿Por quién votaría usted y por qué? Y si la pregunta llega demasiado cercana a lo del voto secreto, que lo quiero respetar porque es bien importante que sea secreto, pues entonces ahí va otra preguntita. ¿Qué opina de lo difícil que es ser periodista en México? De lo peligroso que es ser periodista en México. Dos Gracias. preguntas. Adelante a la siguiente. Contamos 2. Hola, estoy de este lado. Adelante, por acá. Venga. Usted hablaba de creer en la voluntad de la mayoría y en la legislación para mantener el Estado de Derecho. Sin embargo, quiero saber su opinión sobre los diputados plurinominales y si usted cree que bajo esta figura hay una contradicción entre esta voluntad y el respeto a la legislación. Un 3, vamos a la 4. Sí, buenas tardes. Mi pregunta va mencionaste que hay muchos ejemplos de populismo de izquierda a derecha en todo el mundo, pero hablando un poco sobre memoria y presente, ¿por qué eso se ha repetido? ¿Por qué se vuelven a dar casos, incluso dentro de los mismos países? Digo, más allá de lo que comentabas, de hay que vivirlo en carne propia, los factores que permiten a esos líderes carismáticos, ¿verdad?, que son los que le hablan al pueblo o a la gente que lo necesita, ¿no? Pues Sí. todas esas ideas, Sí. ¿cómo las bajamos también Muy bien, al pueblo? muy bien, muy bien. Vamos a la 5. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Krause. Acá estoy. Allá, Levante una. a la izquierda. Bien. Aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es respecto a las reelecciones que se están viendo en las alcaldías. ¿Qué opina usted de que el populismo pueda subir? ¿Cómo pueden escalar estas reelecciones y cuál es su postura respecto a este fallo del sufragio? Cerramos la 5. Adelante. No, Disculpe, falta una. Por favor. tomando en cuenta… Tiene que ser mujer, ¿no? Democracia de los sexos. Aquí enfrente y luego aquí a usted. Bueno, Uy, ¿quién?
No importa, seguimos. Mira, Muy preciso. buenas por favor, tardes, sí. Ahorita hablabas sobre el movimiento del 68 y siendo este un recinto universitario, si bien Noberto Bobbio dice que una de las falacias de la democracia es pensar que la actuación individual es la que transforma a la sociedad, si bien no es así, son la actuación en grupos la que por medio de los movimientos sociales transforma. Estos movimientos del 68 y del 2012 con el Yo Soy 132 que fueron universitarios, ahí hasta dónde topa con el poder. Muy bien. Bueno, primero, en el año del 2012, al final del 2011, yo di una entrevista por televisión diciendo que dado que López Obrador empezaba a hablar de la República Amorosa, y dadas las cualidades de liderazgo y de vocación social y su lucha contra la corrupción, si él cambiaba ciertos aspectos de su actitud, lo dije en público, yo votaría por él. Lo cual desconcertó a todo el mundo, incluido a López Obrador, con el cual, por cierto, tuve una reunión, o más de una, a lo largo de mi vida. Pero después de eso tuve una reunión muy cordial, cuyos detalles naturalmente sí me voy a reservar. Pero básicamente la esencia política de esto es la siguiente. Le dije, en política económica me gustaría que usted siguiera leyendo y leyera más a Gabriel Saíz, que no es neoliberal y no es estatista. Pero sobre todo me gustaría que no tuviera usted esa mezcla de religión con la política. Porque fíjese que yo soy juarista, le dije, y a mí no me gusta mezclar la religión con la política. Y esas son mis únicas dos condiciones. Y sigamos hablando con este respeto. Ya no hablamos más. No volví a abrir la boca en esas elecciones. Creo que la pregunta que usted hace sí rebasa el tipo de preguntas que uno puede hacer, porque en efecto hay una sacralidad en cuanto al voto. Y digamos que estamos a 8 de mayo, y yo soy un hombre optimista, y contra toda lógica o contra todo, yo esperaría que hubiera un gesto de auténtica tolerancia. Por ejemplo, la condena absoluta de los ejércitos de detracción que se tiene en Twitter. Porque cuando Ricardo Alemán, periodista de larga experiencia, a quien conozco, retuiteó un mensaje incalificable, me tardé 2 segundos en condenarlo. ¿Dónde están las condenas a los 730,000 tweets que he recibido calumniándome? Bastaría uno, bastaría decir condeno las mentiras, las calumnias y los insultos que han recibido mis críticos. Nada más. Ese sería un acto de tolerancia. ¿Dónde está ese acto de tolerancia? No lo he visto. Entonces, esa es mi respuesta. Ningún candidato me convence. Por razones históricas, comprenda usted, no puedo votar por el PRI, ¿verdad? Y por razones además de decepción objetiva en este sexenio, por más que José Antonio Meade parezca un hombre racional y demás. Yo no voy a hacer aquí, la mínima melodía a favor del PRI. Y tampoco me convence ninguno, pero no me gusta los ejércitos de la intolerancia.
Como yo no la practico, no me gusta que la practiquen. No fue mucho lo que pedí. No fue mucho. Bueno, en segundo lugar, los periodistas son los héroes de nuestro tiempo. Van a encontrar el próximo sexenio, gane quien gane, muchas dificultades para ejercer su labor. Por el crimen organizado, por los políticos corruptos y probablemente por el propio Poder Ejecutivo. Espero que estén a la altura de su maravillosa profesión. Los plurinominales son una vergüenza, deberían de desaparecer, punto. No tienen la representación, el Congreso es demasiado grande, debería de haber un Congreso más acotado, con voto directo, y los plurinominales son una, aunque lleguen a la, yo sé que hay gente que admira la maravillosa trayectoria sindical del Napoleón Gomezada, y aún algunos otros candidatos de todos los partidos detestables. No creo en los plurinominales. Ojalá ya haya una nueva legislación electoral. ¿Por qué vuelve el populismo? Pues mire, hay razones culturales que yo apunto en mi libro, pero también hay razones muy objetivas. Acabo de decirla. ¿Qué importan la reforma fiscal y la reforma energética y la reforma educativa y la reforma, todas esas reformas, si las hacen los rateros? Punto. Punto. Hubiera preferido yo una presidencia absolutamente recta, aunque no haga la reforma. ¿Por qué vuelven? Se dirá que porque hay desigualdad, porque hay pobreza. Bueno, yo no veo que ese sea el motivo central en México. Yo creo que el motivo central en México, aunque es importante, yo creo que el motivo central del enojo y la preocupación mexicana es esta violencia terrible que sienten las madres en las noches, la zozobra de las madres en las noches de saber si van a llegar sus hijos de la fiesta o de donde hayan ido o no van a llegar. Por cierto, es una zozobra que yo conozco. Eso es lo que es intolerable, pero no se va a poder arreglar con una sola persona. Se va a arreglar con instituciones y con leyes, y va a costar todavía mucho tiempo. ¿Qué opino de la reelección? La abomino, la detesto, la considero la antesala de la dictadura. Sufragio efectivo, no reelección, fue el lema de Francisco Madero. Obregón quiso reelegirse y no se reeligió. Había maneras más civilizadas de no hacerlo reelegir, ¿verdad? Pero en aquellas épocas el señor León Toral pensó que por qué no se iba por la libre, ¿verdad? Y al son de la canción del limonero que le pega un tiro. Bueno, Salinas de Gortari quiso reelegirse para su información. Luis Echeverría quiso elegirse para su información. Miguel Alemán, le toman cariño a la silla. Muy cómoda. Y si no se reeligen ellos, quieren reelegirse por otra persona. Y me tocó estar presente. Está en mis libros esto que les digo, pero se los digo. Yo estoy seguro que o quería reelegirse Salinas por él o por interpósita persona. Y creyó que Colosio era, ese buen hombre, era el instrumento perfecto. Y Colosio se dio cuenta cómo lo estaba hiriendo esto. El discurso de ruptura de Colosio con Salinas fue del 6 de marzo. El 4 de marzo lo he escrito, estaba en mi casa. Y juntos escribimos el discurso del 6. Y fue un discurso de ruptura con Salinas de Gortari. Todavía me preocupa eso, en las noches pensando si ese discurso no fue lo que causó su muerte. Pero sí le dije, en los pequeños párrafos que agregué, primero quita todas las menciones a Salinas. Y segundo, declara que eres independiente y autónomo. Lo hizo y recobró la fuerza, pero desgraciadamente lo mataron. Segundo caso ese, en donde México no puede reelegirse y pagó con su vida
este hombre por no haber roto antes. El poder absoluto tiende a reelegirse. Estará de acuerdo mi amigo ecuatoriano en eso que estoy diciendo. No reelección, ni hoy, ni en el 24, ni nunca. Ténganlo claro. El 68 y el 132, con todo respeto, no mancillemos la sagrada memoria del 68 con la farsa del 132. ¿Y por qué fue farsa? Porque duró un minuto, porque se les dijo, hagan que esto dure, sean valientes, formen una asociación civil, un partido, hagan algo. No, lo que les gustaba es salir en la televisión. Lo que les gustaba es que la fama instantánea, los 15 minutos de gloria, a mi generación le costó 150 muertos. La farsa del 132, que no existe hoy, y nosotros, del 68, a quienes tenemos que rendir homenaje este año a 50 años de su sacrificio. Al recordar el 68 yo me emociono, porque no pagaron con la censura, no pagaron con una tarjeta de crédito, pagaron con su vida. Y los líderes del 68, la gran mayoría, yo diría que todos, murieron en el olvido, en la pobreza, en el suicidio algunos, olvidados. Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. ¿Alguien conoce aquí quién era Tomás Cervantes Cabeza de Vaca? Nadie ha levantado la mano. Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. ¿Y el búho? ¿Saben quién era el búho? Luis González de Alba, sí saben quién era. Un minuto de silencio deberíamos de guardar cada día del año por esos nombres de esos héroes mexicanos. Marcelino Perelló, hombre muy perturbado en muchos sentidos, fue un gran líder del 68 también. Ser líder del 68 y defender la libertad a muchos les costó hasta la razón. Pero desde luego eran un poco más valientes que el 132, ¿no les parece? Entonces, el 68 logró para México una cosa, nada más una, que todos tomáramos conciencia de que México no era un país libre y en donde el presidente, pues hombre, le bastaba una orden para masacrar a los estudiantes. Y lo volvió a hacer Echeverría en el 71. Por favor, escuchen, dense 7 minutos y escuchen ese discurso del 71. Entonces, la libertad hay que defenderla. México votará el 1 de julio. Tengo la impresión de que votará masivamente y tengo ahora la impresión de que el puntero en las encuestas ganará y ganará por amplio margen. Seré el primero en levantarle la mano y también el primero en recordar que hay que respetar las leyes, las instituciones, la democracia y las libertades y que se vaya acostumbrando a eso. Habrá quien venda su libertad, ¿cómo no? Habrá quien censure o se autocensure, no yo. Tomamos unas 2, 3 preguntas más. Faltó aquí Adelante, estas aquí, dos damas. aquí. La señora, Ahí va el señorita, micrófono. por favor. Tengo preferencia por las preguntas femeninas, pero es porque tenemos 500 años de respondernos a nosotros mismos. Dígame Usted brevemente, que si es ha tan amable. entrevistado
a Chávez, en el caso de Chávez, usted que ha entrevistado a Chávez o que lo entrevistó a Chávez, ¿qué similitudes se encuentra en cuanto a la personalidad? Sí, muy bien. Usted, señorita, atrás. Bueno, usted habla de conservar la Constitución, las libertades, ¿no? Hable más alto, por favor. Sí. ¿Qué defecto tengo? ¿Así está mejor? Sí. ¿Ya? Ok. Habla usted de conservar la Constitución y las libertades y pues para eso yo creo que se necesita conocer, ¿no? Sí. Y conocer te permite ser crítico. ¿Cómo podríamos propiciar esta actitud en una sociedad aparentemente individualista y que también es irresponsable por el otro? ¿Cómo podemos crear un sentido común que rescate los ideales que usted presenta para el Estado? Muy bien. Tomando en cuenta, Por favor. sí, tomando en cuenta el entorno de contrastes que hoy vivimos, donde por un lado a una ferviente crítica en Twitter, aunque sea por medios muy bajos como insultos, y por el otro lado asesinan a muchos periodistas por año, ¿usted cree que realmente hay libertad de expresión en México? Categóricamente digo que México no es Venezuela. Categóricamente digo también, López Obrador no es un militar, Chávez era un militar. Y la única preocupación mía, no con respecto a Chávez, sino a Chávez o a Trump o a cualquier, o a Urban el húngaro, o a Correa de Ecuador, es que veo la tentación autoritaria. Dejémoslo ahí. La tentación de concentrar el poder en una sola persona. La veo. Hasta ahí. Como ve usted, la propaganda puede decir muchas cosas. Un intelectual es lo contrario de la propaganda, o debe tratarlo. Desgraciadamente no escuché muy bien, salvo una parte de su pregunta, pero quizá la pueda contestar cuando vi su actitud con respecto al tema de la preocupación, con respecto al individualismo. ¿Le parecería a usted que es el tema de la solidaridad social y el individualismo? Eso es por ahí va su pregunta. Esto es un tema de moral, esto es un tema profundo de cultura, esto es un tema social muy de fondo. Yo no creo en el liberalismo económico. En absoluto creo en el liberalismo económico. No soy neoliberal. Tampoco soy estatista, porque creo que tan frío es el estatismo como el neoliberalismo. Y espero haberles abierto una pequeña ventanita, que seguro ya la tenían, pero a verla un poquito más, a la posibilidad de construir una economía solidaria. Si no fuera porque Salinas expropió la palabrita, pero ya olvídense de Salinas, con la gente que necesita. Pero esa solidaridad tiene que ser concreta e inmediata. Yo creo que el pueblo de México es un pueblo muy solidario de naturaleza, pero algo se nos olvidó cuando dejamos atrás al centro y al sur de México. Esa corrección es imprescindible hacerla. Quizá por no haberla hecho, vamos a tener un régimen distinto, un gobierno distinto. Solamente espero que ese gobierno, como he dicho, respete las libertades. En México se asesina a periodistas, es uno de los lugares más peligrosos para ejercer la profesión de periodismo. ¿Quiénes asesinan periodistas? Yo creo que los asesinan los poderes locales corruptos y los criminales. El crimen organizado y los poderes locales, que a veces son los mismos. Y locales al grado de que pueden ser los gobernadores mismos. Entonces, en ese sentido, tiene usted plena razón. En muchas zonas de México, México no tiene libertad de expresión porque se asesina a los periodistas. Se les disuade del modo más directo, matándolos. Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, y no vamos lejos, casi en cualquier lugar, pero hay zonas
Pero creo que es básicamente el mapa, el aciago mapa, diría López Velarde, el aciago mapa del narcotráfico. Problema gigantesco de México y el crimen. No tenemos Estado, ya no digamos Estado de Derecho, no hay Estado, y si no hay Estado de presencia del Estado, de leyes, pues, ¿qué esperamos? No obstante, todavía hay zonas de la prensa, de la radio, en parte en la televisión, en donde uno dice lo que piensa. Simplemente le diré que el poder que más amenaza a la libertad de expresión ahora en México son los poderes fácticos locales. Yo no creo que sea el poder presidencial el que más lo amenace. La prueba está en que lo que se ha dicho contra Peña Nieto en este sexenio, hombre, créame usted, que por mucho menos de eso Echeverría cerró Excelsior. Así que sí creo que en México hay póngalo usted así, hay un margen de libertad de expresión que no debemos perder. Bueno. Una última acá. Una última pregunta, sí. Okay. Bueno, usted conoce toda la historia de México, conoce, no, bueno, lo máximo, no hay nadie mejor que usted que nos pueda decir la siguiente pregunta. Hable muy fuerte, como si estuviera en un meeting. Fuerte. ¿Qué espera usted de nuestra generación para contribuirle a México? Magnífica forma de terminar. Mi maestro Daniel Cosío Villegas tenía esta frase: si los viejos pudieran, si los jóvenes supieran. Lo último que me imaginaría yo es que lo que he dicho aquí haya convencido a muchos de ustedes, quizá ni a la mayoría o a la minoría. No era mi intención. Yo vine a plantear preguntas y cuestiones y a decir lo que pienso. ¿Sabe cómo aprendimos nosotros en el 68 la libertad? Y mire que fue importante, puesto que gracias al 68 hubo los cambios y el sistema político mexicano cambió. La presidencia imperial y la dictadura perfecta ya, que decía Vargas Llosa, ya no, esa no está. Está un gobierno pero no está la dictadura perfecta, ¿no? ¿Sabe cómo la aprendimos? Pues con sangre. La aprendimos con mucha dificultad. La aprendimos con muchos errores y con mucho sufrimiento. O sea, la aprendimos como los seres humanos aprenden en la vida y crecen. No conozco ningún manual de crecimiento que sirva, nada. Tienes 21 años, lee este manual y llegarás a 42. Tan pronto termines el manual, ¿no? No creo en eso. En la vida no hay atajos. Ustedes van a aprender de acuerdo a la decisión que tome México. Todas van a ser difíciles. Les tengo una noticia. Creo que la adolescencia se acabó. Están viviendo los últimos momentos de la adolescencia. ¿Y saben qué? Los felicito. Qué bueno. Era bonito. ¿Cuántos adolescentes de 48 años conocí yo en mi vida? No, hombre, caramba, no le exijas tanto, apenas tiene 52 años y está haciendo su postdoctorado. Hombre, qué bueno, a ver cuándo se responsabiliza ya de alguna cosa, ¿no? Van a aprender con la realidad. Y les va a ir bien, porque creo que la mejor enseñanza en la vida es que si no hay dificultades uno no crece y se vuelve una especie de adolescente fósil que va por la vida navegando. Voten por quien quieran, tomen el riesgo que quieran, decidan lo que quieran, que de cualquier manera la realidad
va a tocarles a su puerta y les va a exigir que estén a la altura de lo que en el fondo ya son, buenos mexicanos que quieren lo mejor para este país. Muchas gracias, buenas tardes.